Muy buenos días. ¿Se escucha? ¿Ah? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, chicos, hoy día vamos a tratar los cismas. ¿Qué será cisma? ¿Alguien ha escuchado hablar de la palabra cisma? ¿Algún conocimiento? ¿Ah? A ver, levante su mano aquel que encontró la palabra cisma. ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿qué entendemos por...? Profesor, A ver, Calero, Minaya, te escucho. un cisma es una división o una separación de una iglesia o religión o en un grupo o comunidad. En ese caso vendría a ser una iglesia o religión. Muy bien, muy bien. Mayormente cisma quiere decir una separación, ¿no? Una separación, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Cisma, del griego schisma, que quiere decir separación o división. En el lenguaje de la teología, mejor dicho, el que estudia el tratado de Dios, ¿no? El tratado de Dios o el derecho canónico, que es una rama de la iglesia que ve las leyes y los estatutos de la iglesia, la ruptura de la unidad y unión eclesiástica, toda la iglesia, ¿no? Y hace el acto por el cual uno corta los vínculos que se une a la organización social, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Dentro de la iglesia ha ocurrido muchos cismas, muchas separaciones, que se han roto vínculos entre sus integrantes, entre sus miembros, ¿no? Entre sus miembros social de la iglesia y que le hacen miembro del cuerpo místico de Cristo. Se separaron, ¿no? Por diferentes circunstancias, problemas, se separaron. O en el estado de disociación o separación que resulta de dicho acto, en sentido etimológico y pleno. El término aparece en los libros del Antiguo Testamento, mediante el nombre de San Pablo, ¿no? Que caracteriza y condena los partidos formados en la comunidad de Corinto, ¿no? Corinto. Corinto era una asociación o era un grupo que se llegó a separar. Y Pablo nos habla de esto en una de sus cartas, ¿no? Les ruego, hermanos, dice Pablo, ¿no? Escribe, no haya cisma entre ustedes, que no haya separación, mejor dicho, ¿no? Antes sea acordes en el mismo pensar y en el mismo sentido, ¿no? Antes de una separación hay que pensar, dice, ¿no? Y hay que sentir prácticamente a los miembros de la congregación como hermanos de Cristo, ¿no? La unión de los fieles se refiere a todos los cristianos, ¿no? Dice en otra parte, debe manifestarse la mutua comprensión, debe haber comprensión entre sus integrantes, debe haber comprensión entre sus integrantes de un grupo y la acción convergente de manera similar a la cooperación armoniosa. Se debe vivir en armonía, se debe vivir en paz, se debe vivir prácticamente en armonía entre todos sus integrantes, ¿no? Que son miembros de Dios, que son cuerpo de Cristo, cuerpo de su iglesia, ¿no? Ha dispuesto. De manera que no se puede haber cisma en nuestro cuerpo, ¿ves? No puede haber desunión entre nosotros. No puede haber separación entre nosotros, para nada. No puede haber separación, ¿no? Así entendido, el cisma es un género que abarca dos especies distintas. Cisma herético o cisma de puro simple. El primero tiene como origen o acompañamiento la herejía. Por ejemplo, ¿cómo se llamó ese sacerdote que quemó la Biblia en la plaza de Roma? Que la iglesia lo excomulgó, que la iglesia lo separó. ¿Cómo se llama?
Mayormente es conocido, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama? Mayormente se conoce, a ver, ¿alguien? ¿Alguien? El cisma herético, mayormente. A ver, Paredes, Tello. Martín Lutero. Claro, Martín Lutero, sí, Martín Lutero, ¿no? Muy bien, Martín Lutero, sí. Martín Lutero prácticamente quemó la Biblia en plena plaza de Roma, porque en aquellos tiempos la Biblia estaba escrito en latín y Martín Lutero quería que la Biblia esté escrito en el idioma de todos los cristianos, ¿no? En chino, en hebreo, en arameo, en griego, en alemán, en inglés, en todos, ¿no? Estaba bien. ¿Y qué pasó? Al quemar prácticamente la Biblia en la plaza de Roma, la iglesia lo consideró como un hereje, lo separó, lo separó prácticamente de la iglesia, ¿sí? A eso se le llama acompañamiento de herejía, ¿no? Y el segundo, el cual la mayor de los teólogos designa como signa propiamente dicho, ruptura del vínculo de subordinación, ¿sí? Ir acompañado de un error persistente, directamente opuesto a un dogma. El segundo se refiere prácticamente, si yo no estoy de acuerdo con los ideales de la iglesia, que yo no estoy de acuerdo con los pensamientos de la iglesia, yo no estoy de acuerdo con las ideas de la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Calero Minaya puede decir, ¿dónde dice que los católicos veneren a las imágenes? Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué está haciendo ahí? Un cisma de idea, un cisma de idea, no una revolución de ideas. Prácticamente, ella al pensar de esa forma, está rompiendo vínculos ya con la iglesia, está separándose de la iglesia a través de sus ideologías, a través de sus ideas, ¿no? Esta distinción fue delineada por San Jerónimo y San Agustín. Herejía y cisma. Explica San Jerónimo. Hay esta diferencia que la herejía pervierte el dogma, mientras que el cisma por la rebelión. ¿Ves? Nos rebelamos contra la iglesia, nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos. Contra el obispo separa la iglesia, sin embargo, no hay cisma que no invente una herejía para justificar un alejamiento de la iglesia, ¿no? Mayormente los que causan una división dentro de la iglesia católica se tratan de justificar, viven en la justificación de algo, de cualquier cosa se agarra para justificar sus ideas, para justificar su alejamiento, para justificar su ideología, se puede decir, ¿no? Seguimos. El cisma a la luz de la escritura y de la tradición, ¿no? Como el cisma, en su definición y pleno sentido, es la negación práctica de la unidad eclesiástica, ¿no? Que no estoy de acuerdo con sus ideas, ideologías, con sus prácticas, con sus doctrinas, para nada, no estoy de acuerdo. Sí, eso trata, ya no estoy de acuerdo. La explicación del primero requiere una clara definición de la segunda y probar la necesidad de esta para establecer la malicia intrínseca del cisma, ¿no? La mayoría de los cismas, chicos, la mayoría de los cismas causan prácticamente algo de malicia. Mayormente, la mayoría de los cismas son, te puede decir, ¿no? A ver, son con algo maléfico, tienen alguna intención, ¿no? Tienen alguna intención, ¿sí? En realidad, los textos de la escritura y la tradición muestran que estos aspectos de la misma verdad están tan estrechamente unidos que al paso de uno a otros es constantemente espontáneo, algo pasajero. Los cismas mayormente son algo pasajero, ¿ah? Los cismas, ¿no? Prácticamente todo tiene un arreglo, pero hay algunos que se van mayormente
a la exageración, ¿no? Para que se separen de la Iglesia Católica. Cuando Cristo construyó sobre Pedro como fundamento firme del edificio indestructible de su iglesia, de este modo, él indicó su unidad esencial y especialmente su unidad jerárquica. Hasta mismo Jesús causó cismas, chicos, ¿ah? Por ejemplo, cuando dijo a los fariseos, yo les prometo, ¿no? Que este templo lo voy a construir en 3 días. Y los fariseos dijeron, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre va a construir el templo en 3 días? Si a nosotros prácticamente nos llevó años construir. Cisma. A ver, otro, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo a Jesús, maestro, yo ya soy un hombre viejo. Yo ya soy un hombre adulto. ¿Cómo podré volver al vientre de mi madre? Cisma. También. Cisma. A ver. Otra parábola que ustedes se acuerden, chicos, que Jesús causó un cisma. ¿Alguien? 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 A ver, ¿quién dice yo? A ver, alguna parábola que Jesús causó un cisma. ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie? Creo que nadie, ¿no? Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿no? Otro cisma que causó Jesús. Cuando los discípulos le dijeron, ¿no? Jesús estaba predicando, maestro, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que escuchan y hacen la voluntad de Dios. Cisma, causó cisma prácticamente con su familia. División con su familia. Causó cisma. Por ejemplo, otro cisma que causó Jesús, a ver, ¿cuándo fue? ¿Ah? ¿Alguien? A ver, ¿cuánto de nosotros somos capaces de leer la palabra de Dios? Creo que nadie lea. Me da miedo eso. ¿A nadie? Canchari ahí está quedé bailando con su silla. ¿No? ¿Alguien? A ver, por ejemplo, ¿no? Hubo muchos sismos que causó Jesús, ¿no? Durante su vida terrenal, durante su vida. Él expresó el mismo pensamiento cuando se refirió a los fieles como un reino y como un rebaño, ¿no? Cisma también causó, ¿no? Cuando llega el día del juicio final, Jesús iba a separar a los que se van a salvar a su mano derecha y los que se iban a condenar iba a estar a su mano izquierda. Cisma, causó cisma entre quienes lo escuchaban. Se asustaron. Otro cisma. Tengo otras ovejas que no son de mi redil, dijo, ¿no? También debo traerlas y que oigan mi voz. Cisma también Jesús causó cuando dijo, ¿no? ¿Quiénes necesitan de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos, le respondieron la gente, ¿no? Igualmente, el Hijo del Hombre ha venido a sanar a todos aquellos que estaban perdidos. Causó cisma. Maestro, ¿qué somos nosotros? Si tú solamente has venido por los enfermos y nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Cisma. Entre quienes lo oían. La unidad de la fe y adoración es indicada más explícitamente por la palabra que emboza solamente misión, dice, ¿no? Misión de los apóstoles. Vayan pues y enseñen a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Estas diversas formas de unidad son la orbitación de la oración después de la última cena. Cuando Cristo ruega por él mismo y pide que sea uno, como el Padre y el Hijo sean uno, aquellos que violan las leyes de la unidad llegarán a ser extraños, les dice Jesús, ¿no? Ahí también causó cisma. Aquellos que prácticamente no cumplen los mandamientos, dijo Jesús, considéranle paganos, considéranle prácticamente que no existen. Causó cisma, ¿sí? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Pero también hay profesor. otros tipos de cisma, chicos, ¿ah? También hay otros tipos de cisma, por ejemplo, a ver, cisma, Villafuerte, Cáceres, vamos a suponer que tiene una pelea con su hermana, ¿no? Que tiene una pelea con su hermana. ¿Qué está causando ahí prácticamente? Un cisma familiar, ¿no? Un cisma prácticamente, te puede decir, ¿no? Un cisma interno, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cisma también puede ser, ¿no? Si Calero Minaya habla mal de Quintanilla Flores, ¿no? Quintanilla Flores, es verdad, dice el profe, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa? Causa una división entre ellos dos. Quintanilla tendrá su grupo de amigas y Calero tendrá su grupo de amigas. Cada uno prácticamente se va a ir. Sus amigas de Calero se van con ella y sus amigas de Quintanilla se van con ella. Va a causar una división interna en el salón. Cisma también puede ser prácticamente si Calero Minaya, ¿no? Prácticamente le dice al profesor todas sus verdades. Profesor, yo no le entiendo, usted no se deja entender, ¿no? Yo no le comprendo para nada. Y el profesor prácticamente le comienza a tomar de punto a Calero Minaya. Le comienza a bajar notas, le comienza a preguntar todo a ella, ¿no? Cisma, también, cisma interno en el salón. Cisma también lo podemos causar en nuestra familia, en nuestra casa. Por ejemplo, ¿no? Quintanilla Flores, su mamá le dice, hijita, tiende tu cama, barre tu habitación. Y Quintanilla Flores prefiere estar chateando con Calero Minaya. Después lo hago más. Y nunca llega ese después. Y la mamá encima reniega, no se asa todavía, ¿no? Y le comienza a requintar a Quintanilla Flores. Te he dicho que tiendas tu cama, prefieres estar hablando con tu amiga todo el día. Cisma familiar, cisma interno, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Muy bien, seguimos. Los textos anteriores son suficientes para establecer la gravedad del cisma, ¿no? Entre el punto de vista de la economía, de la salvación y de la moral. Por ejemplo, un cisma también puede ser un conflicto interno, ¿no? Dentro de un país. Por ejemplo, tenemos un gobernante y la población se levanta, ¿no? No está de acuerdo con su mandato, no está de acuerdo cómo está gobernando y comienzan a haber huelgas, paros, destrozos, cisma, sí, cisma interno, ¿no? Que mayormente se le conoce, ¿ya? Cisma interno. Desde el punto de vista de la economía y de la salvación y de la moral, ¿no? De la moral. ¿Qué entendemos por moral, chicos? ¿Alguien? A ver, ¿cómo googlea, no? ¿Qué entendemos por moral? ¿Ah? A ver, ¿qué será un moral? Por ejemplo, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, a ver, a Leonardo, a Canchari Márquez. Yo le comienzo a aconsejar, pero Canchari Márquez la vez pasada me vio borracho.
Y me puede decir, profe, ¿usted con qué moral me viene a decir esto? Si yo la vez pasada le he visto borracho, no tendré cara prácticamente de decirle, hijo, pórtate así y encamínate por este sendero. No tendré. Eso es moral. Eso es moral. Prácticamente por algo dice Jesús, hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con los hechos y hay que predicar prácticamente con las actitudes. Por ejemplo, ¿no? Calero Minaya le puede decir a Torres Venturo, ¿no? Yemina, ¿no? Gemina, ¿por qué te has escapado ayer de la clase? ¿No? Y Gemina le puede decir a Melina, Melina, ¿tú de qué me hablas si la vez pasada te has escapado de la clase de matemáticas? ¿No? No tiene moral para poder corregir. Eso es moral, chicos, ¿ya? Sí, moral, ¿ya? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, hablen. ¿Se entiende? Sí, profesor. A este Sí, respecto profesor. puede ser de interés citar la opinión de Bailey, ¿no? De Jaime Bailey, dice, ¿no? De Jaime Bailey, ¿ya? Un escritor libre de la sospecha de la parcialidad y el juicio tolerante. Escribe, un crimen más grave que el de desgarrar el cuerpo místico de Jesucristo, su iglesia, que él compró con su propia sangre, la madre que nos engendró para Dios, ¿no? La iglesia es la madre de Dios, mejor dicho, ¿ya? Y Cristo, al derramar su preciosísima sangre, lo derramó, pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio de nuestros delitos, ¿no? Para darnos la vida eterna. Algunos han reclamado que la instrucción de abusos en la iglesia, novedades dogmáticas y litúrgicas, supersticiones con las cuales no se le permite, incluso se le fuerza a aliarse sin entrar en los fundamentos de tales acusaciones. Debería notarse que los autores citados no menciona ni admite una sola excepción. Si aceptamos sus declaraciones, la separación de la iglesia es necesariamente un mal, ¿no? A ver, yo te hago una pregunta. ¿La iglesia causó daños anteriormente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Causó daños? ¿Ah? A ver, ¿causó daños la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, les escucho. Sí causó daños. La iglesia sí causó daños. La iglesia mataba. La iglesia asesinaba. La iglesia, la mayoría de los sacerdotes tenían intimidades con las monjas y tenían hijos. Y al no verse prácticamente descubiertos, los mataban a los niños, los mataban a los chuchis, ¿no? Los mataban. Y se puede decir, eh, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todos estos actos que cometió la iglesia, por todos los hechos prácticamente maléficos que cometió la iglesia. Pidió perdón, ¿sí? Y pidió perdón también prácticamente, quizás el ser humano que forma parte de la iglesia no se preocupó por su prójimo, porque la mayoría se retiraron de la Iglesia Católica por no comprender muchas doctrinas, por no comprender, se puede decir, muchas ideologías. Para usar sus palabras, está prohibido para los individuos o para la Iglesia, nacionales o particulares, constituirse en jueces de la Iglesia Universal. Al menos hecho de tener tal intento conlleva su propia condenación. Todas estas partes, chicos, por ejemplo, de las separaciones, muchas personas se vieron en la obligación de juzgar
a los integrantes de la iglesia, de condenar a los integrantes de la iglesia. San Agustín resumió toda su controversia contra los donatistas en la máxima esplendor. Dice, el mundo entero, sin vacilar, los declara equivocados, decía San Agustín, a quienes por sí mismos se separan del mundo entero en cualquier porción del mismo, ¿no? Entre nosotros, prácticamente, entre nosotros, los integrantes de la iglesia, hemos armado estos conflictos interiormente. Hasta en el mismo Vaticano hubo conflictos, ¿ah? Porque cuenta la historia, cuando se eligió al Papa Francisco, habían obispos que no estaban de acuerdo, que Mario Benglorio sea el sumo pontífice, que sea el Papa de la iglesia. Y al no estar de acuerdo, algunos obispos causaron cisma interiormente, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Profesor. Profesor. Muy bien, a ver, un momento, chicos. A ver. Muy bien. ¿Cuántos estamos hoy día? ¿Ah? A ver. Hoy estamos 36, ¿no? Ustedes son el salón más numeroso, pero. Muy bien. Aquí he puesto algunos cismas. Solamente lo voy a mencionar, ¿ya? Cismas de la iglesia naciente de Corinto, en el tiempo de Pablo, ¿no? De Tarso, ¿no? Que los mismos integrantes de su iglesia se comenzaron a dividir, se comenzaron a separar. Los ebionistas, cismas locales en los siglos de tercero y cuarto, los noviciados. ¿Qué quiere decir los novacianos? Los novacianos se llaman los novacianos. Los novacianos en aquellos tiempos eran personas que se preparaban para ser sacerdotes. Eran estudiantes, novaciados, ¿ya? Y al ver que al ver prácticamente que Martín Lutero tenía esta ideología, ellos se comenzaron también a separar los estudiantes de la Iglesia Católica. Se comenzaron a alejar de la Iglesia Católica, ¿sí? De la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien. También tenemos el cisma de Melesio, el cisma de Antíoco, el diácono Félix, los luciferianos, que se refiere a la secta de Satanás. Hasta mismo Satanás tenía cismas. Se comenzó a dividir hasta sus propios ángeles de Satanás. Las sectas satánicas también tienen cismas. Tienen cismas. Las sectas satánicas, ¿no? ¿Por qué tiene cisma las sectas satánicas, chicos? Aquí en Huanco, una vez yo me entrevisté. Aquí en Huanco hay un exorcista que pertenece a la iglesia de San Pedro. Aquí en Huanco hay un exorcista, ¿no? Que pertenece a la parroquia de San Pedro. A la parroquia de San Pedro, ¿no? Ya me olvidé la congregación que están en San Pedro, pero sí lo sé, ¿ya? Una vez me entrevisté cuando me tocó vivir un retiro en San Pedro. Justamente nos sentábamos en la misma mesa para el almuerzo, ¿no? Para el almuerzo. Él me dijo bien claro, Armando, hasta el mismo Satanás se divide. ¿Por qué? Como ustedes saben que Halloween es el cumpleaños de Satanás. ¿Y cómo se organizan las sectas? Entre todos sus integrantes en Estados Unidos, en Inglaterra, donde nació la fiesta de Halloween, tienen la obligación de traer niños para que los sacrifiquen.
para que le den como regalo para Satanás. Para Satanás. ¿Y qué pasa? Los integrantes de la secta que no cumplen, el equipo de la secta que no cumple, los matan. Y se los beben su sangre. Se los beben su sangre. Ahí cisma satánico. Ahí hay cisma satánico. Ahí hay cisma satánico. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Santa Faustina de Kovac. Ella tuvo una visión, chicos. Como usted sabe, Satanás fue el arcángel más hermoso. Cuando fue arrojado al infierno, Satanás quiso una rebelión, quiso irse encima de Dios. Cisma. Por eso hay el cisma luciferiano, de Lucifer. También tenemos los cismas de Donatistas, cisma de Acacio, de Aquilea, Focio, Anacleto, cisma de Occidente. Hay muchos cismas, chicos. Cisma, por ejemplo, de los reyes, de los virreyes, de los faraones. Muchos cismas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, le escucho. Torres, ¿desea hablar? ¿Alguna duda? Torres. No, ninguna duda, profesor. Muy bien. Muy bien. ¿Ninguna duda más, chicos? Calero, Tarazona, nada, vamos a ver. A ver, Guevara, Luarte, las hermanas Addison, Almelco, Albino, Bermúdez, Arias, Benavides, Borja, Canchari, Calderón, Culantres, Daza, ¿ninguna duda? González, Valdivia, del Castillo. ¿Ah? Es bueno que pregunten, chicos, ¿ah? Es bueno que pregunten, ¿ya? Cisma. Entonces, separación, división, pelea, conflicto, todo lo que le quieran llamar, ¿ya? En este mundo la iglesia es militante y como tal expuesto en conflictos y pruebas, ¿no? La iglesia tiene pruebas, ¿no? Siendo la que es la condición humana, los sismos locales o parciales han de producirse, dice San Pablo. Hay cisma entre ustedes y en parte lo creo, porque es preciso que haya herejías a fin de que se dediquen los de probada virtud entre ustedes, ¿no? Hay cisma entre ustedes. Por ejemplo, les cuento, a ver, ¿no? Una experiencia mía, ¿no? El año 2018, me invitaron a dar un tema, ¿no? A la Iglesia Virgen de Fátima, en Paucarbambía. Estaban viviendo un retiro, ¿no? Y de repente se pierde el engrampador. Se pierde el engrampador y se pierde el perforador. Yo estaba dando tema, todo. Y veo que los chicos estaban reunidos, el equipo. No entre ellos. ¿Quién agarró el engrampador? ¿Quién agarró, no? Nadie sabía. Nadie sabía. Nadie sabía. Hasta las chicas estaban queriendo llorar. Y yo para calmar las aguas, yo para calmar esta pelea, yo no tengo nada que ver, pero para que no se peleen, yo voy a poner de mi bolsillo y que se compre ahorita el engrapador y que se compre ahorita el perforador. ¿Sí? Saqué plata y se lo di al encargado para que lo compre.
Eso apaciguó prácticamente los gritos, porque las chicas estaban queriendo llorar, nadie sabía quién se había llevado prácticamente el perforador y el engrampador. Cisma dentro de un grupo, ¿ah? De un grupo parroquial. ¿Ves? Conflicto dentro de un grupo parroquial. Conflicto dentro de un grupo parroquial. En el pleno y primitivo sentido de la palabra, dice, no, una ruptura prácticamente rompe la unidad. Un conflicto rompe la unidad, rompe la armonía. Y consecuentemente, cada herejía es un cisma. Este artículo, sin embargo, pasará por alto a la larga serie de herejías y tratará solamente aquellas deserciones, ¿no? Se separarán, se alejarán de la Iglesia Católica. Nuestros actos hablan mucho por nosotros. Nuestras actitudes hablan mucho por nosotros. Y si yo me porto mal con la otra persona, es de ley que se va a separar, es de ley que se va a alejar de la Iglesia Católica. ¿Sí? Muy bien, a la que los historiadores comunes dan el nombre específico de cismas, lo llaman cismas, ¿ya? Porque muy frecuentemente, y al menos al comienzo de cada uno de tales divisiones sectarias, el error doctrinal solamente fue un accesorio. Serán tratadas en orden cronológico y las más importantes en forma breve, ¿no? ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Queda claro? Sí, profesor. Profesor. En este mundo, la iglesia es militante y como tal está expuesta a conflictos y pruebas, ¿no? Conflictos y pruebas, va a tener siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia está formado por seres humanos. Y los seres humanos tienen defectos. No somos perfectos. El único perfecto es Dios. ¿Ya? ¿Sí? Hay cisma entre ustedes y en parte lo creo, dice Pablo, ¿no? Tiene que haber disensiones entre ustedes, ¿no? Para que se ponga de manifiesto quienes son de mayor actitud, se puede decir, ¿no? De mayor actitud, ¿no? Consecuentemente, como cada herejía es un cisma, sin embargo, esto ya creo que lo hemos leído, ¿no? Y tratará solamente aquellas deserciones o sectas religiosas. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Acá se está volviendo a repetir, ¿sí? A ver, seguimos. Por ejemplo, ¿no? El cisma de la Iglesia Católica en la Edad Media. Durante la Edad Media, mayormente el cisma se da con Martín Lutero, ¿no? Porque quería reformar la iglesia, quería cambiar la iglesia, quería cambiar sus leyes, quería cambiar sus estatutos, su Biblia, sus mandamientos. Él no estaba de acuerdo con muchas cosas de la iglesia, ¿no? Y empezó a tener muchos seguidores. Empezó a tener muchos seguidores. Juan Calvino y el calvinismo. Juan Calvino también fue otro revolucionario de la Iglesia Católica. ¿Sí? Carlos V. Carlos V, que era un rey, un virrey. Al ver todos estos actos, él defendió la Iglesia Católica. Él, no a través de armas, sino a través de sus ideas, ideologías, defendió Carlos V. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer? Volver a ingresar Volver a la entrar. plataforma. Ir y volver Vuelven a- a ingresar a la plataforma. Sí, vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? Vuelven a ingresar, chicos. Sí, vuelven a ingresar. Ya nos queda menos de un minuto, ¿no? Enrique VIII y el anglicanismo, ¿no? Enrique VIII también fue un impulsor dentro de la Iglesia Católica. Fue el que defendió junto a Carlos V la Iglesia Católica a través de las ideologías, ¿no? Se fueron encima de Juan Calvino y se fueron encima de Martín Lutero. Trataron de